Capítulo 5. Escribir el título en el teclado de la computadora desencadenó una secuencia de eventos que derivaron en un barrido a lo largo de un viaje diferente de descubrimiento, y, finalmente, tener que volver a Japón. Teniendo en cuenta que Wendy y yo seguíamos siendo miembros marginados de Mahikari, unidos por las profundamente arraigadas fobias del miedo y la culpa, comencé cautelosa y temerosamente a estudiar qué era lo que Winston Davis, el autor, tenía que decir sobre Keichu. Entre otras cosas, parece que estaba intrigado por el fenómeno de la manifestación del espíritu que observaba regularmente en los dojos de Mahikari, o centros, en Japón. Supongo que esto podría explicar su selección del título, Dojo, Magia y Exorcismo en el Japón moderno. Con el fin de familiarizarse plenamente con nuestras creencias y prácticas, en realidad completó el seminario de 3 días y se convirtió en un miembro, para más tarde completar el seminario de más alto nivel. Durante su investigación sobre Mahikari, descubrió una secuencia diferente de acontecimientos que ocurrieron al momento de la muerte de nuestro gran salvador, y que resultó en Keichu obteniendo el liderazgo de Mahikari. Nuestro gran salvador, Yoshikazu Okada, falleció el 23 de junio de 1974. Poco después, el 13 de julio, en su funeral, al que asistieron muchas decenas de miles de miembros, se declaró abierta y públicamente que su sucesor era señor Sakae Sekiguchi. Sekiguchi era un seguidor cercano y devoto de Yoshikazu Okada, además de ser un rico hombre de negocios de Tokio. Poco después de esta ceremonia, Keichu declaró que había habido un error y que ella había sido seleccionada para ser sucesora de su padre según sus deseos. Mientras tanto, el señor Sekiguchi insistió en que su padre, Okada, le había ordenado asumir el papel. Comprensiblemente, siguieron los argumentos intensos, ya que Keichu, entretanto, había establecido un pequeño grupo de partidarios que rápidamente se convirtieron en el fundamento de una facción de Mahikari leal a ella. Esta facción más tarde se conoció como Sukyo Mahikari, la organización en la que Wendy y yo nos habíamos involucrado. La palabra Sukyo significa supra, arriba o trascendente. Sekiguchi y sus seguidores conservaron el nombre original de la organización fundada en 1959 por Yoshikazu Okada, Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, que significa la Organización Mundial de la Civilización de la Luz Verdadera. El permiso para que Sekiguchi suceda a Yoshikazu Okada, y conservar el nombre original de la organización se produjo después de 5 años de intensas batallas judiciales, en las que finalmente la Corte Suprema de Japón reconoció que, a los ojos de la ley, Sekiguchi debía ser el líder espiritual de Mahikari. En otras palabras, hay 2 organizaciones Mahikari, Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, la organización original fundada por Yoshikazu Okada en 1959 con Sekiguchi como su líder, y Sukyo Mahikari, una facción separada bajo la dirección de Keichu. Ambas organizaciones siguen las mismas enseñanzas y revelaciones de Yoshikazu Okada en cada detalle, excepto, por supuesto, cuando se trata de reconocer el liderazgo espiritual de cada uno. Sorprendentemente, mi reacción inmediata a esta información era considerarla como una blasfemia. Pensé que, el señor Sekiguchi se había infiltrado de alguna manera a nuestra organización como una especie de agente del diablo, tratando de alguna manera de justificar lo que acababa de leer. Este pensamiento sirvió para darme cuenta de cómo, incluso después de tantas experiencias desagradables como miembro, todavía me gustaría defender automáticamente a Keichu. Esto demostraba el grado de control que el espíritu Mahikari todavía tenía sobre mí. Sorprendentemente, todavía había conseguido retener a unos cuantos amigos en la organización, en los que podía confiar y compartir esta información escandalosa. Uno de estos era Brett Jones, un hombre de negocios rico que vivía en Brisbane. En ocasiones, Brett había lamentado cómo, para servir al plan divino de Dios, había comprado y reformado un gran edificio para ser utilizado como el centro local de Brisbane. Había inyectado alrededor de $150.000 en este proyecto divino para el uso de todos los miembros locales. 2 o 3 años más tarde, se desarrolló una discusión entre el consejo local, algunos vecinos y la administración Mahikari sobre los permisos de construcción y la elegibilidad de operar un centro en una zona residencial. Esto, resultó en Sukyo Mahikari siendo ordenado a vender el edificio y trasladarse a un área designada para ese tipo de actividad. La venta del edificio recién reformado resultó fácil, y un pequeño beneficio incluso económico se derivó de ello. Naturalmente, todos los miembros locales esperaban que estos fondos estuvieran disponibles para restablecer un nuevo centro, pero eso no fue así. El dinero simplemente desapareció y los miembros locales quedaron sin centro y sin fondos. La bien entrenada mente de Brett Mahikari adoptó un enfoque filosófico al declarar que entregó el dinero a Dios, y lo que Dios haga con él después no fue su preocupación. Varios meses más tarde, Brett y su esposa Judy fueron a Japón con un grupo de miembros en una peregrinación anual de Sukyo Mahikari. Brett y Judy habían hecho esto en muchas ocasiones. En estas peregrinaciones era costumbre visitar la mansión grandiosa de Keichu, donde Yoshikazu Okada vivió una vez arriba en las colinas sobre Atami,
con vistas al Océano Pacífico. Al llegar a la estación de ferrocarril de Atami, el grupo iba a bordo esperando taxis para luego viajar en un convoy a su casa. Por desgracia, Brett y Judy se retrasaron, a medida que se dirigían a la salida de la estación, lo que les hizo perder los taxis. No hablando japonés, se aventuraron en un taxi esperando de todos modos. Todo lo que Brett pudo hacer fue repetir las palabras, Okada's Place. Okada's Place. Esperando que el conductor eventualmente los llevara a la casa de Okada, y esto es exactamente lo que el conductor hizo. 10 minutos más tarde fueron dejados en el lugar de Okada, y el chofer se escabulló. Pero esta no era la residencia de Okada que habían visitado anteriormente. Pertenecía a un cierto Mokichi Okada, 1882 a 1955. Brett y Judy decidieron en su lugar disfrutar de los espléndidos jardines y edificios de Mokichi Okada, que, a diferencia de Keichu, estaban abiertos al público. Pasaron varias horas disfrutando de los hermosos jardines, visitando el inspirador Museo de Arte y la gran iglesia. Posteriormente, los custodios de este lugar impresionante les invitaron a tomar el té japonés tradicional y así darles una explicación del significado detrás de todo lo que habían encontrado. Era difícil para Brett y Judy comprender completamente lo que se estaba explicando en ese momento, pero quedó claro para ellos que Mokichi Okada era una especie de venerado artista, filósofo y líder espiritual, cuyos principios básicos parecían los que habían sido revelados a nuestro gran salvador Yoshikazu Okada. Okada es un apellido común en Japón. Brett y Judy disfrutaron enormemente su excursión no programada, y me relataron sus experiencias a su regreso a Australia. Naturalmente, también tenían curiosidad por leer lo que Winston Davis había escrito sobre Keichu. Alrededor de este tiempo, otro amigo de Mahikari, Daniel de Sydney, me envió una selección de las enseñanzas de Mokichi Okada. Daniel fue visto como una especie de miembro paria de Mahikari, esto debido a su negativa para someterse totalmente en mente y cuerpo a la causa de Mahikari. Como regla general, un miembro está totalmente comprometido con el plan divino de Dios o eventualmente abandona. Daniel se sintió atraído por ciertos aspectos de las enseñanzas, y sin embargo tenía la capacidad de ignorar otros aspectos que no podía aceptar. Desde la perspectiva Mahikari, vivía en una especie de limbo espiritual. Un amigo de Daniel había encontrado un grupo de devotos de Mokichi Okada en los Estados Unidos, y finalmente había pasado sus enseñanzas a Daniel. Estas enseñanzas incluyeron un volumen encuadernado grande titulado, Fundamentos del Paraíso. Fue con los sentimientos de ser una víctima inocente de algún tipo de drama cósmico que finalmente comencé a estudiar la vida y los muchos volúmenes de las enseñanzas de Mokichi Okada. Habían transcurrido 17 años desde que me había convertido en miembro de Mahikari. Aprendí que Mokichi Okada nació en 1882 en una familia pequeña de comerciantes en el centro de Tokio. En su juventud él no tenía ninguna implicación directa con asuntos religiosos, aunque él cultivó un deseo profundo de ayudar a otros, y esto dio lugar a que a menudo diera donaciones al Ejército de Salvación. No porque tuviera fe, sino porque disfrutaba compartiendo el trabajo que estos grupos hicieron para la sociedad. Era un gran amante del arte, y aspiraba a convertirse algún día en un pintor. Se vio obligado a abandonar este sueño cuando contrajo una grave enfermedad ocular. En cambio, se dedicó a los negocios, y durante un tiempo tuvo éxito, hasta que su empresa fue destruida por el gran terremoto de Kanko de 1923. Habiendo llegado a la edad de 41 años, hizo lo que muchas personas hacen frente a tales tribulaciones, volvió su atención hacia Dios. Más adelante, ese año él se adhirió a la secta religiosa basada en el sintoísmo, Omotokyo. Entre otras cosas, el sintoísmo tiene una profunda creencia en los muchos niveles del mundo del espíritu y diferentes dioses, deidades y espíritus que trabajan todos dentro de una rígida jerarquía estructural, ya sea a favor o en contra de un plan divino. Su larga y profunda relación con esta secta sintoísta lo despertó a la realidad de Dios, al poder de la oración y al funcionamiento del mundo espiritual. Mokichi Okada comenzó a meditar con frecuencia, y poco a poco se dio cuenta de la existencia, en su vida, de una poderosa fuerza de otro mundo que con su participación en Omotokyo parecía confirmarse. En 1926 afirma que empezó a recibir una serie de revelaciones que, entre otras cosas, indicaban que existía un Dios supremo, el creador del universo, un Dios de amor y salvación que buscaba sacar al hombre de su presente infeliz y estado confuso. La secta Omotokyo no reconocía la existencia de una deidad suprema, sino la coexistencia de muchas deidades y espíritus, cada uno con su propia función. Las revelaciones también indicaron que el hombre está destinado a construir finalmente el paraíso en la tierra. Inspirado por estas y otras revelaciones, misteriosamente cultivó un método de curación que creó gran entusiasmo y numerosos seguidores. En 1934, su espíritu libre ya no podía ser contenido dentro de los confines de la secta Omotokyo, y se fue, fundando una nueva organización. Inicialmente, el objetivo principal de su nueva organización era curar a la gente,
y también enseñar a los seguidores a duplicar sus métodos de curación. Más tarde la organización comenzó varias formas de agricultura orgánica, la agricultura de la naturaleza, como se conoció más tarde. Incluso entonces Mokichi Okada era consciente de los efectos negativos que los productos químicos agrícolas debían tener sobre la naturaleza y las personas. También predijo la derrota de los poderes del eje mucho antes de que la Segunda Guerra Mundial hubiera comenzado. Sus sentimientos antimilitares en esa coyuntura en la historia japonesa acabaron por llevarlo a la cárcel, donde incluso fue torturado. Mokichi Okada enseñó la necesidad de que los humanos se reconectaran con la naturaleza y para ayudar a facilitar esto, construyó varios mini paraísos en la tierra en Japón. Estos magníficos jardines están abiertos al público, y los visitantes son bienvenidos. Él mantuvo su amor por el arte, y también vio la apreciación del arte como un medio necesario para una mayor conciencia espiritual. Tan fuerte fue esta convicción que estableció 2 grandes museos privados de arte en Japón. Ambos museos, que están abiertos al público, contienen miles de artículos, muchos de los cuales se consideran inestimables. Mokichi Okada enseñó, las obras de arte sobresalientes, creadas por artistas cuyas almas son puras, pueden servir de vehículo de elevación espiritual para quien las aprecie. Artistas de diversos géneros, incluyendo literatura, bellas artes, música, teatro, danza y el cine, deben tener cierta nobleza de carácter, y siempre se esfuerzan por purificar sus almas para poder guiar a otros a la verdad, la bondad y la belleza a través de sus actividades creativas. Fue con esta convicción que, escribió 60 artículos sobre la apreciación del arte, 40 volúmenes de sus reflexiones sobre la cultura religiosa, las ciencias naturales y sociales, y tuvo 3.000 artículos publicados en periódicos y revistas y alrededor de 4.000 poemas. Además de esto, hay un sinnúmero de volúmenes de sus discursos grabados y sermones. La organización que fundó se conoce hoy en Japón como Sekai Kyusei Kyou o simplemente como Yorei, la organización para ayudar al mundo. Sus preceptos, así como sus métodos de cultivo naturales, se enseñan y practican en aproximadamente 50 países, y sus métodos de cultivo de la naturaleza han hecho grandes incursiones en Tailandia, China, Taiwán y más recientemente América del Norte. Una versión condensada de las revelaciones, enseñanzas e historia de Mokichi Okada está contenida en Fundamentos del Paraíso. Mi estudio de este volumen y otras publicaciones de Yorei, me ha dejado a mí y a otros lectores sin duda alguna de que muchas de las revelaciones divinas de nuestro gran Salvador, de hecho, se encuentran dentro de las enseñanzas de Mokichi Okada. Para mi asombro e incredulidad, leí un tema tras otro que yo creía que eran las revelaciones divinas de nuestro gran Salvador, Yoshikazu Okada, pero eran, de hecho, las mismas enseñanzas de Mokichi Okada. Mi precondicionismo me sugirió automáticamente que Mokichi Okada obviamente había copiado las revelaciones de Yoshikazu Okada, pero esto no podía ser así, ya que las enseñanzas de Mokichi Okada eran anteriores a las de nuestro querido Yoshikazu Okada por al menos 10 a 20 años. Es una especie de engaño divino. Mi mente estaba empezando a mirar objetivamente a la evidencia indiscutible frente a mí. La comprensión de que podría haber pasado muchos de mis años más productivos propagando falsas revelaciones de segunda mano a miles de personas, comenzó a pesar mucho en mi conciencia. Necesitaba llegar al fondo del asunto, y simplemente me negaba a dejarlo ir. Me sentía obligado a proteger a la gente de una mayor exposición a las revelaciones hasta que sus orígenes pudieran ser aclarados, o librar a nuestro gran Salvador de cualquier acusación de engaño, y resolví actuar inmediatamente. Un estudio posterior de la obra de Winston Davis, también reveló que Yoshikazu Okada fue en algún momento miembro de Sekai Kyusei Kyou. Predeciblemente, cuando abordé el tema con la directiva de Tsukio Mahikari en Australia, fui reprendido para siempre por dudar de las palabras e intenciones de nuestro gran Salvador. Se me advirtió además que cualquier investigación sobre mi parte en este asunto demostraba claramente que estaba en alianza con el diablo en una campaña de persecución religiosa que podría socavar el plan de Dios. Este divino edicto me dejó muy agitado, por lo tanto, en un intento por despejarme espiritualmente de todo este asunto, decidí que Wendy debería escribir directamente a Keiichu y preguntar cortésmente si nuestro gran Salvador había sido miembro de Sekai Kyusei Kyou. Sin embargo, mientras tanto, mis amigos Daniel y Brett se habían encargado independientemente de investigar más y habían telefoneado a la sede norteamericana de Yorei en Los Ángeles. Su número de teléfono apareció en su literatura, y se suponía que alguien allí hablaba inglés. Después de ser transferidos de un oficial de Sekai Kyusei Kyou a otro, eventualmente hicieron el contacto con un ministro japonés de Sekai Kyusei Kyou que estaba dispuesto a discutir el asunto. Relató lo que afirmaba ser un relato verdadero de lo que había ocurrido hace unos 50 años. En 1950, este ministro era miembro de un centro de Sekai Kyusei Kyou en Tokio, y alega que su principal ministro en ese momento era un reverendo, el señor Yoshikazu Okada. Además, alega que este reverendo Yoshikazu Okada, fue removido de este centro por mala conducta.
El anciano ministro se negó a divulgar completamente los hechos precisos que resultaron en el retiro de Yoshikazu Okada, pero continuó a contar cómo Yoshikazu Okada fue puesto a cargo de un centro mucho más pequeño. Unos años más tarde, el reverendo Yoshikazu Okada dejó Sekai Kyusei-kyo, presumiblemente debido a su insatisfacción con su posición menor y la carencia de perspectivas. Algunos años más tarde, el entonces joven miembro se convirtió en ministro de Sekai Kyusei-kyo, y poco después fue trasladado a los Estados Unidos, donde ha estado desde entonces y ahora hablaba con nosotros. Este anciano ministro aceptó poner el contenido de sus conversaciones telefónicas en una carta, lo que sucedió, y recibí una copia. El drama cósmico comenzó a desplegarse rápidamente, ya que apenas recibí una copia de esta carta. Por otro lado, la respuesta a la carta de Wendy llegó de Keiichu. Fue escrito en nombre de Keiichu por su secretaria y un amigo personal de Yoshikazu Okada, el señor Toumita. De particular interés en esta carta fueron las palabras: parece que Yoshikazu Okada, nuestro gran salvador, estudió la organización, pero no es cierto que fue miembro de ella. Era obvio que alguien estaba mintiendo, pero ¿quién? Habría sido más fácil acusar a Yorei, ya que nunca había tenido contacto con ellos excepto para estudiar sus enseñanzas idénticas. La idea de sugerir que nuestro gran salvador estaba involucrado en algún tipo de engaño divino y había plagiado las revelaciones de alguien más no descansaba cómodamente en mi mente. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante con mis investigaciones. Necesitaba saberlo. El anciano ministro de Sekai Kyusei-kyo de los Estados Unidos transmitió amablemente el número de teléfono de un ministro de Sekai Kyusei-kyo, el reverendo Nagano, que estaba actualmente en Australia, y sugirió que lo llamáramos. El reverendo Nagano se ha estado unido a la región de Yorei Norteamérica durante varios años, y recientemente había sido reasignado de Hawái para ayudar a establecer Sekai Kyusei-kyo en Australia. Después de hablar con reverendo Nagano, pronto se hizo evidente que sabía muy poco sobre Mahikari, y menos aún sobre Yoshikazu Okada. Sin embargo, mencionó que pronto iba a visitar la sede de Yorei en Atami, Japón, y si alguien quisiera acompañarlo, estaría dispuesto a organizar cualquier ayuda posible para resolver nuestro rompecabezas divino. Yo sabía que tenía que ir, ya que simplemente no podía dejar que el asunto pasara desapercibido. Afortunadamente, Brett Jones sentía lo mismo, así que en junio de 1994, el reverendo Nagano, Brett Jones y yo volvimos a esos hermosos jardines que albergaban el Museo de Arte de Mokichi Okada y el edificio de la sede, situado entre las colinas de Atami, con vistas al Océano Pacífico. Fue aquí algunos años antes que Brett y su esposa Judy habían sido erróneamente dejados por su taxista cuando se separaron de sus compañeros Mahikari peregrinos. Había visitado Atami en varias ocasiones como ministro Mahikari, ya que era costumbre visitar la gran residencia de Keiichu como parte integral de las peregrinaciones. Para mi asombro, pude ver la mansión de Keiichu a lo lejos, en lo alto de las colinas al otro lado de la bahía, desde donde me encontraba entre las hileras de azaleas en el jardín de Mokichi Okada. En todas mis visitas pasadas a Atami, nunca había sabido de la existencia de este mini paraíso. Durante nuestra visita de 2 semanas, se acordó que visitaríamos y nos reuniríamos con altos ministros y miembros de Sekai Kyusei-kyo en Kioto, Nara y Atami. Se nos explicó que varias de estas personas mayores habían conocido a Yoshikazu Okada a finales de los años 40 y principios de los 50. Tal vez ellos tuvieran la llave de nuestro misterio. En primer lugar, sin embargo, obtuvimos un folleto bien presentado e informativo publicado en inglés por Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, la organización original de Mahikari establecida por Yoshikazu Okada en 1959. Como era de esperar, contenía fotos de Yoshikazu Okada y Sekiguchi, su actual líder espiritual. Me horroricé al ver varias páginas del folleto con hermosas fotografías a todo color del templo de Dios. No nuestro templo de oro en Takayama, sino otro, el suyo propio para este otro Mahikari. Ahora hay 2 templos de oro de Dios para su pueblo semilla elegido, ambos construidos para cumplir el pacto sagrado supuestamente establecido entre Dios y Yoshikazu Okada. Ambas facciones habían reivindicado la responsabilidad exclusiva de cumplir el pacto, y esto resultó en no 1, sino 2 templos. Este recién descubrimiento del templo de oro, situado en la península de Izu, no lejos de Atami, parece aún más grande y lujoso que el nuestro. El altar entero es de oro macizo, y gran parte del área del altar está cubierta en varias toneladas de oro. Se encuentra sobre 30 pies de altura. Debe haber costado miles de millones de dólares para construirse. Mi corazón se hundió. Pensé en todos los esfuerzos hechos por tantos de mis exmiembros de la congregación que se hicieron por tanto tiempo para establecer el templo de Dios. Oh, esa pobre y vieja pensionista en Canberra que vendió su casa y vive ahora en la pobreza, en un departamento de vivienda pública, qué gran engaño, ¿cuándo se detendrá esta locura? ¿Qué pasa con todas mis donaciones y años de sacrificio total? Cada facción también va a construir su propia pirámide de 5 niveles como un monumento a Yoshikazu Okada. ¿Quién era Yoshikazu Okada?
Acertadamente describía mis pensamientos, sentimientos y preguntas ardiendo dentro de mí. Mientras tanto, el reverendo Nagano había logrado una entrevista con un alto ministro de Sekai Kyusei-kyo adscrito a la sede de Atami. Aparentemente, este ministro había conocido a Yoshikazu Okada personalmente hace muchos años, y estaría feliz de contar su experiencia con él en ese momento. Este ministro, ahora a finales de sus 70 años, estaba feliz de discutir el tema con cualquiera que quisiera visitarlo. Según este ministro, Yoshikazu Okada era un oficial militar de alto rango y muy carismático. Se unió a Sekai Kyusei-kyo alrededor de 1947 y se convirtió en un miembro muy entusiasta, tanto que en 1949 se convirtió en un ministro pagado a tiempo completo. Poco después, fue asignado a un centro en Nichijō-hikobo, Tokio. Este ministro también fue asignado al mismo centro que el viceministro de Yoshikazu Okada. En 1953, Yoshikazu Okada fue despedido como ministro, ya que se alegó que él asaltó sexualmente a una mujer miembro de su congregación. Se alegó además que había sido advertido en varias ocasiones por Mokichi Okada para interrumpir su práctica oculta o magia negra de evocar o conjurar entidades espirituales, ya que esto solo conduciría a problemas futuros. En cuanto a Keiichu, se alegó que ni siquiera era su hija adoptiva, sino su amante y dio a luz a su hijo. Todo el tiempo Yoshikazu Okada estuvo casado, tenía al menos otras 2 hijas, mientras que Keiichu provenía de una familia muy acomodada. Una de las hermanas de Keiichu, para mi sorpresa es miembro activo de Sekai Kyusei-kyo, Yorei, y está casada con uno de sus ministros. La esposa de Yoshikazu Okada solo fallecía hasta hace poco en aquel entonces, y aparentemente mantuvo su pertenencia a Sekai Kyusei-kyo incluso después de que su esposo fuese expulsado, hasta alrededor de 1957, poco después de que Mokichi Okada falleció. Con el fin de sustanciar gran parte de esta información, el ministro nos dio una gran fotografía muy clara de un grupo de ministros de Sekai Kyusei-kyo que fue tomada en 1949. Todos los ministros en la foto son de esa región particular o diócesis en Tokio, Nichijō-hikobo. Varios de los ministros de la foto siguen vivos hoy, incluyendo al ministro que nos atendía. Yoshikazu Okada, puede ser claramente visto en esta fotografía. Para borrar cualquier duda adicional sobre el origen de algunas de las enseñanzas de Mahikari y los detalles del papel de Yoshikazu Okada, nos dieron una copia de un documento original de Sekai Kyusei-kyo que muestra claramente, en japonés, los detalles del nombramiento de Yoshikazu Okada como ministro y su posterior salida. Más tarde, estos detalles fueron traducidos y verificados por un traductor japonés en Australia. Podría ser que otras enseñanzas Mahikari tienen sus orígenes en otra parte, también. Veremos. Escuchamos atentamente mientras nuestro anciano ministro relataba claramente sus experiencias con Yoshikazu Okada, y tuve la clara impresión de que Brett y yo éramos los únicos que habían abordado este tema con él. Durante el resto de nuestra visita a Japón, tuvimos entrevistas con varios otros altos ministros y miembros, tanto en Kioto como en Nara, quienes confirmaron estos mismos hechos. Por casualidad, conocí a un anciano miembro de Sekai Kyusei-kyo que visitaba Japón desde Los Ángeles. No había oído hablar de Mahikari, y cuando le mostré una fotografía de Yoshikazu Okada, asumió automáticamente que seguía siendo un miembro de Sekai Kyusei-kyo, ya que lo había visto en muchas ocasiones en sus ceremonias y funciones en el pasado, mucho antes de emigrar a América. Había hablado con él en unas pocas ocasiones, y se quedó pasmado al saber lo que había sucedido. Está claro que entre los miembros más antiguos, todo esto era de conocimiento común, y todos los que conocí indicaron que nunca hablarían de ello a menos que se les presionara para hacerlo. Para cuando estaba listo para salir de Japón, estaba claro para mí lo que tenía que hacer. Mientras esperaba para abordar mi avión en el Aeropuerto Internacional de Nerita, hice una llamada rápida a Wendy, explicando brevemente lo que habíamos descubierto y que quería que ella encontrara y recolectara cada pedestal de la biblioteca de Mahikari, es decir, todos los libros sagrados, enseñanzas, revelaciones y similares, y quemarlos. Sabía que debíamos purgar cada rastro de Mahikari y su influencia de nuestra casa, vida y, esperanzadamente, de nuestra conciencia. Sabía que ahora era el momento de soltarse. Cuando llegué a casa a la mañana siguiente, nuestra chimenea seguía ardiendo de ese fuego de sacrificio, que había limpiado físicamente y simbólicamente a todo nuestro ser de los 17 años de la esclavitud de Mahikari. Wendy había tardado varias horas en recoger y quemar cada rastro. Después de tantos años, habíamos acumulado varias cajas de sermones, boletines y enseñanzas, ya que se consideraba demasiado descortés descartarlas, y como la mayoría de los miembros, simplemente guardamos todo. Al fin fuimos libres. Habíamos roto el yugo que nos había esclavizado durante los últimos 17 años. Nuestros sentimientos de miedo y culpa habían sido incinerados en el fuego y devueltos al universo, y nuestras almas nos habían sido devueltas una vez más. Nuevamente controlamos nuestros pensamientos, vidas y destinos. Oh, qué sentimiento de alegría y paz.
libertad. Estos sentimientos solo fueron templados con el dolor que sentí por todos los otros desafortunados miembros que todavía están esclavizados dentro de esta red de engaño. Finalmente e irrevocablemente habíamos conseguido golpear y atornillar esta puerta, para nunca ser abierta otra vez.